Bienvenidos a la sesión Asistentes de IVA. En la sesión de hoy analizaremos asistente de IVA, relación IVA-ITP. A través de esta aplicación, de este asistente, la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes un identificador de operaciones de tal forma que las operaciones inmobiliarias nos indicarán si están sujetas a IVA, a ITP o si hay alguna exención en alguna de ambas operaciones. En concreto, en la sede electrónica de la agencia tributaria, cuando pinchamos en herramientas asistencia virtual IVA censos del portal web de la agencia tributaria, debemos seleccionar herramientas IVA. Dentro de herramientas IVA, asistente virtual IVA. Y una vez que hayamos seleccionado asistente virtual IVA, veremos que nos ofrece diferentes tipos de operaciones. En primer lugar, nos indicará si queremos operaciones que llevan IVA, cálculo del IVA repercutido, comercio exterior, facturación, registros o modelos, modificación de la base imponible y operaciones inmobiliarias. En este caso, debemos acudir a operaciones inmobiliarias, ya que lo que buscamos es la relación entre el impuesto sobre el valor añadido y ITP-AJD de cara a este tipo de operaciones. Una vez que seleccionamos esto, nos hace la mención dentro de la sede electrónica del portal web de la agencia tributaria, nos hace la elección indicándonos que, de conformidad con el artículo 87, la Ley General Tributaria, la Dirección General de Tributos ha dado o ha otorgado cierta validez a las consultas realizadas a través del asistente virtual, si bien si queremos resolverlo conforme a los criterios de las consultas tributarias, es necesario plantear la correspondiente consulta. Veamos, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una operación inmobiliaria y queremos saber qué tipo de, si tributa por IVA o por AJD, ITP, una operación. Vemos que hay un asistente en el que se nos va a dar, nos dará las buenas tardes, buenas noches, según vayamos entrando, en la hora que estemos. El asistente virtual será diferente en función de las veces que vayamos entrando. Y la cuestión es que este asistente virtual da un paso más respecto de los otros asistentes que veníamos usando hasta ahora, de tal manera que me indicará o me permitirá, respecto a las operaciones inmobiliarias, que yo redacte un texto y él, en función de este texto, pues nos va indicando si necesita más información a través de diferentes preguntas. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que vamos a transmitir un terreno que lo vamos a destinar a la construcción de viales y jardines y queremos saber si va por IVA o por ITP. Entonces, veremos, hacemos la pregunta, decimos venta de terreno, viales y jardines, ¿vale? O vamos a poner venta de terrenos destinado a viales y jardines. Enviamos la pregunta y, en este caso, él, en función de esta primera cuestión que le hemos planteado, nos abre una serie de desplegables y nos dice, vale, en función de la pregunta que me quieres hacer, dime si quieres saber cuándo se emite la factura, incluye los casos de permuta, si la operación lleva IVA o impuestos sobre transmisiones patrimoniales, quién ingresa el IVA, por su caso de inversión del sujeto pasivo, base imponible, incluyendo las permutas, tipo aplicable, la posibilidad de renuncia a la exención, qué IVA soportado puedo deducir y en qué modelo se presenta. Entonces, supongamos, por ejemplo, que lo que queremos saber en este tipo de operaciones es lo relativo a si lleva IVA o ITP a JD, que es la primera cuestión que podemos analizar. Entonces, yo lo que haría es seleccionar esta y me hace una mención, me dice, las entregas de terrenos de particulares a personas físicas que no actúen como empresario profesional no están sujetas a IVA, tributando por ITP. Y nos hace una serie de aclaraciones. La entrega de suelo urbanizado lleva un régimen especial y otro tipo de entregas pues lleva otros regímenes. Además, nos hace referencia a la posible afectación a una actividad económica, entre otras las cuestiones de arrendamiento. Una vez que tenemos hecho esto, nos preguntará si nos ha sido útil o no la herramienta, deberemos indicar sí o no, y si queremos obtener una copia por mail. Al obtener una copia por mail, lo que hará es enviarnos todo lo que hemos ido desarrollando, nos enviará un documento en el que se dirá la hora, el momento en que se ha realizado y las preguntas y respuestas que nos ha enviado el asistente. Además, nos hace una referencia del artículo 110 diciéndonos que puede ser interesante que si estamos en prorrata tengamos que regularizar las prorratas. Entonces nos haría una referencia al artículo 110 respecto a la regularización de deducciones. Por tanto, no solo nos contesta a la pregunta en sí, sino que además lo que hace es que nos lleva a posibles relaciones de la operación realizada en materia de transmisión que puede implicar en el caso de que estemos en prorrata.
Bien, vamos a suponer que ya hemos lanzado esta primera cuestión para seguir probando el simulador, que lo que queremos saber es transmisión de un edificio para su demolición, ¿vale? Y queremos saber si esa operación está sujeta, no sujeta, exenta o no exenta de IVA. Bueno, yo realizo esta pregunta, él me vuelve a preguntar, me dice las mismas preguntas que hemos visto antes, cuándo se emite la factura, la operación lleva IVA o ITP, quién ingresa el sujeto pasivo, base imponible, tipo aplicable, renuncia, exención y demás. Vamos a volver a seleccionar la operación lleva IVA y en este caso pues me dice que las segundas y ulteriores transmisiones de edificaciones, incluidos los terrenos, cuando tengan lugar una vez terminada la construcción o rehabilitación, son operaciones exentas. No obstante, ¿vale? Nos dice que quedan excluidas de esa exención las efectuadas para su rehabilitación o para su demolición previa a la promoción. Nos dice que en ese caso, ¿vale? Estaríamos obligados a repercutir el IVA. Dice que nos recomienda que en información adicional, esta información de la conversación, nos dice, podemos ver la operación, si está sujeta a IVA, cómo se declara y qué tipo es el aplicable, ¿vale? La operación está sujeta a IVA, cómo se declara y qué tipo es el aplicable. Entonces, pincharíamos, por ejemplo, aquí, en el calificador de operaciones inmobiliarias y nos daría toda la información complementaria. Nos daría que viene recogido en la ley 37/92, en el Real Decreto 1624/92, en el Real Decreto 1692, nos dice cuál es la información complementaria que podemos tener y nos lleva, ¿vale?, a operaciones inmobiliarias de una manera más detallada. Por lo tanto, yo he utilizado el simulador para conseguir una primera aproximación y ya que creo que es más o menos lo que yo tengo entendido, o lo que yo creo que es mi operación de cara a que me haya entendido el asistente virtual, ya podemos acudir al calificador de operaciones inmobiliarias. Este calificador me permite calificar las operaciones de venta de edificaciones o terrenos, arrendamiento sin opción de compra, arrendamiento con opción de compra o operaciones conjuntas de compensación. Vamos a poner las dos operaciones que hemos hecho y que nos ha ido guiando para que nos indique un poquito más. Recordad que la primera operación, la que teníamos, era una venta de un terreno para su transmisión para jardines y viales. Pues pondría venta de edificaciones o terrenos. Aquí lo que me indicaría es las posibles exenciones y el régimen legal en el que se van a basar, ¿vale? Me habla de la no sujeción por la transmisión total del negocio o la exención del 21-22 de la ley del IVA cuando se trate de terrenos en curso de urbanización. Bien. En este caso, me vuelvo a preguntar, venta de terrenos o edificaciones, yo selecciono terrenos porque era lo que estábamos viendo, y me pregunta cuál es la condición del vendedor. Me dice, ¿el vendedor es un empresario profesional o es una entidad sin personalidad jurídica? Vamos a suponer que es un empresario profesional. La segunda pregunta que me dice es, indique qué clase de terreno es. Imaginemos que es un terreno edificable, un terreno urbanizado, un terreno incluido un edificio que está en curso de edificación, un terreno con edificaciones terminadas, destinados exclusivamente a parques, jardines, viales de uso público. Pues vemos que esta justo era la cuestión que yo quería plantear. Le selecciono destinados a exclusivamente parques, jardines y viales de ese público y ahora sí que me va a dar ya el máximo detalle de la operación. Fijaros, la operación está sujeta y exenta de IVA y tributará por ITP. Me dice que tengo que rellenar el modelo 390 en las casillas 105 y 107 o en la casilla 106, es una operación no habitual. Que estoy exonerado de presentar el modelo, los que estén exonerados de presentar el modelo 390, tengo que rellenar la casilla 83 del modelo 303 y que el comprador deberá ingresar el modelo 600 a la firma del contrato, sin perjuicio de las bonificaciones, el ITP AJD. La factura emitida no lleva IVA, debe incluir una referencia a la 2120, al artículo 2120 de la ley 3792. Como veis, es muy, muy detallado. Hemos partido de una pregunta en el simulador, ¿vale?, para que me fuera orientando un poquito hacia lo que yo necesitaba y hemos acabado en el calificador, ¿vale?, de operaciones inmobiliarias y lo que me ha dicho es cómo tributa esta operación, incluyéndose las casillas que van a tributar, ¿vale?, las casillas que deben tributar. Bien, si os parece, podemos continuar con una nueva operación. Vamos a suponer que quiero realizar una nueva operación. Y la nueva operación, utilizando el mismo sistema que había utilizado antes, y una vez que estoy en el calificador inmobiliario, consistía en la venta de terrenos o edificaciones y lo que quería era vender para su rehabilitación. Ahora me indicará de nuevo si es qué tipo de inmueble es. Yo voy a seleccionar una edificación. Una vez que he seleccionado, indico que voy a ser promotor o rehabilitador, empresa de arrendamiento, otros empresarios o particular. En este caso, como voy a rehabilitarlo, soy promotor o rehabilitador.
y me pregunta si en qué fase, si estaba en construcción o rehabilitación. Yo lo que voy a hacer poner es si está terminada, si en fase de construcción o para realizar rehabilitación o fase de rehabilitación. Yo iba a vender un inmueble para iniciar la fase de rehabilitación. Bien, le selecciono esto y me hace una mención a la consulta vinculante 3248/2018 relativa a la necesidad, ¿vale?, de cuándo se considera vivienda y la necesidad de la correspondiente cédula de habitabilidad, ¿vale?, para que se considere que ha sido una transmisión de un inmueble. Debo indicar si se trata de un inmueble o de resto de edificaciones, en este caso hemos dicho un inmueble. Pongo esta operación, me preguntará relativo a este inmueble si la vivienda está como de protección no oficial o de promoción pública, la vivienda se transmite a una entidad que va a dedicarse al arrendamiento de viviendas o otro, en este caso sería resto, selecciono resto y ya me dice cómo tributa la operación. Me dice, mire, esto va a tributar sujeto a IVA, siendo el tipo aplicable el 10%, usted si es el promotor debe declarar en el modelo 303, se informará de la venta en el modelo 390, la factura debe llevar IVA y me hace una serie de menciones en rojo, importantes consultas de tributos que pueden afectarme. La primera será el tipo aplicable del 10% si la vivienda con dos plazas, si son viviendas y plazas de garaje, así lo establece la consulta vinculante 3026/2014. Me dice que será repercutible el tipo del 21% cuando no se trate de las previstas en el apartado anterior, es decir, viviendas y estos dos plazas de garaje, se encuentren en parcelas distintas con independencia o sin vinculación con alguna de estas, las plazas de garaje, o por último, no se transmiten en el mismo acto de la transmisión de la vivienda. Por lo tanto, lo que me hace es una aclaración respecto a las plazas de garaje, porque las viviendas sabemos todas que van al 10, pero las plazas de garaje pueden ir al 10 o al 21, en función, ¿vale?, de si se transmiten en el mismo acto o son en lugares separados. Y por último, me dice que si se tratara de una ejecución de una garantía, ¿vale?, constituida sobre el mismo, el adjudicatario es el empresario que será sujeto pasivo por inversión, ¿vale? Me dice que, de conformidad con el artículo 84 de la ley del IVA, el sujeto pasivo lo será por inversión. Bien, espero que con estos pequeños ejemplos tramitados respecto al calificador de operaciones inmobiliarias hayáis podido analizar o empezar a entender las ventajas que tiene esta opción de trabajar a través de los asistentes virtuales. Os recuerdo que los asistentes virtuales estaban disponibles en Agencia Tributaria, en el portal, herramientas de asistencia virtual, herramientas de IVA. Tenemos el asistente virtual de IVA o el calificador inmobiliario. El calificador inmobiliario me lleva directamente a operaciones IVA ITP, pero si todavía no sé muy bien cómo tributa y quiero que me haga una pequeña referencia, habéis visto que usando el asistente virtual y poniendo un texto, ella me va a redirigir, el asistente me va a redirigir hacia donde tengo que ir, o bien hacia el calificador inmobiliario o bien hacia otras herramientas de ayuda. Con esto damos por concluida la sesión práctica relativa a el asistente virtual del IVA, relación IVA-ITP, y confiamos en que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención.